Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a este canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un ratito más sobre ese mundo que tanto nos apasiona. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que estoy segura les va a encantar, el famoso Can Yaman, el galán que nos roba el aliento, y su relación, o mejor dicho, la conexión que tuvo con Demet Özdemir, la actriz que también nos enamoró con su dulzura y talento. ¿Están listos para sumergirnos en esta historia llena de magia, rumores y declaraciones que hicieron suspirar a miles de fans? Pues acompáñenme. Antes de que sigamos, ya saben la dinámica, si son nuevos por aquí suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre las novelas turcas, sus actores y actrices favoritas. No se lo pueden perder. Bueno, volviendo a lo que nos compete, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no recuerda la química explosiva entre ellos en la exitosa serie Erkenci? ¡Ay, Dios mío! Esa serie fue un boom, ¿verdad? Nos enganchó a todos. Y claro, parte de ese éxito se debió a la magia que desprendían Can y Demet en la pantalla. Eran la pareja perfecta, ¿o no? Sanem y Can, un amor. Pero ¿qué pasó fuera de las cámaras? ¿Realmente existió algo más que una amistad? Es que, a ver, seamos sinceros, la química que tenían era innegable. Se miraban, se reían, se abrazaban. Era como si la pantalla estuviera ardiendo. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Las redes sociales explotaron con especulaciones y fotos. Los fans, como siempre, soñaban con que esa relación trascendiera la ficción y se convirtiera en algo real. Querían ver a Can y Demet juntos para siempre. ¿Y saben qué? Aún hoy, después de tanto tiempo, esa esperanza persiste en muchos corazones. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues hay que decir que aunque los rumores fueron fuertes y persistentes, ellos nunca confirmaron una relación sentimental. Sin embargo, sí que hubo declaraciones, indirectas y gestos que alimentaron las expectativas de los fans. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de esas declaraciones que, de alguna manera, derritieron a Demet, al menos ante los ojos de muchos seguidores. Primero vamos a recordar un poco el contexto. Erkenci fue un éxito rotundo. La serie se transmitió en Turquía y se exportó a muchísimos países. Y con ese éxito llegaron también las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales. Y fue en esos eventos, en esas entrevistas, donde pudimos ver las primeras señales de la conexión especial entre Can y Demet. Una de las declaraciones más recordadas, y que sin duda hizo suspirar a los fans, fue una que hizo Can Yaman en una entrevista. Le preguntaron sobre Demet y él, con esa sonrisa encantadora que lo caracteriza, respondió algo así como: Demet es una persona maravillosa. Es talentosa, divertida, y tiene un corazón enorme. Ahí lo tienen. No es que estuviera hablando de una relación romántica, pero el tono, la forma en que lo decía. Era evidente que sentía un gran cariño y admiración por ella. Además, el simple hecho de destacar la maravilla de Demet, su talento y su buen corazón, ya generaba una imagen muy positiva y cercana de la actriz, invitando al público a conectar con ella de una manera más personal. Otra declaración que causó furor entre los fans, y que también fue clave para empezar a hablar de este supuesto derretimiento, fue cuando le preguntaron a Can cómo era trabajar con Demet. Él contestó algo parecido a: trabajar con Demet es un placer. Siempre está sonriendo, siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Es una compañera excepcional. De nuevo, admiración, respeto. Y la sensación de que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. El énfasis en su profesionalismo, su disposición y su actitud positiva creaban una imagen de Demet como una persona con la que sería agradable, e incluso inspirador, compartir tiempo. Estas palabras, pronunciadas por alguien que la veía a diario en el set, tenían un peso especial. Pero más allá de las declaraciones, hubo gestos que también hablaron por sí solos. Por ejemplo, en las redes sociales, solían intercambiar mensajes, fotos y emojis que dejaban entrever una complicidad especial. Y en los eventos se les veía muy cercanos, compartiendo risas y miradas cómplices. Todo esto alimentaba las expectativas de los fans y reforzaba la idea de que entre ellos había algo más que una amistad.
Estos gestos, que se amplificaban en las redes sociales y en los eventos promocionales, eran la prueba visual de una conexión que iba más allá de la pantalla. Las miradas, las risas compartidas y los mensajes en redes creaban una narrativa propia que alimentaba las fantasías de los seguidores. Ahora bien, ¿cómo interpretamos estas declaraciones y estos gestos? ¿Fue realmente Kanyaman capaz de derretir a Demet? Pues creo que la respuesta no es tan simple. No podemos asegurar que hubo una relación romántica, porque ellos nunca lo confirmaron. Pero sí podemos decir que hubo una conexión especial, una química innegable y un cariño mutuo que trascendió la pantalla. Es importante destacar que el término derretir es una metáfora, una forma de expresar cómo las declaraciones y los gestos de Kan pudieron influir en la percepción del público sobre Demet. No se trata de una verdad absoluta, sino de una interpretación basada en las evidencias disponibles. Y ojo, no solo estamos hablando de las declaraciones de Kan. También hubo momentos en los que Demet, de alguna manera, demostró sentir algo parecido por él. En algunas entrevistas hablaba de Kan con mucho cariño, destacando su profesionalismo, su generosidad y su buen humor. Y en las redes sociales, también dejaba ver esa complicidad y esa admiración. La reciprocidad en estas expresiones es fundamental. El hecho de que Demet también expresara cariño y admiración por Kan, refuerza la idea de una conexión genuina. No era una admiración unilateral, sino un sentimiento mutuo. Pero ¿por qué, si había tanto, no llegaron a confirmar una relación? Pues eso es algo que solo ellos saben. Quizás por diferentes motivos decidieron mantener su relación en privado. Quizás simplemente eran muy buenos amigos. O quizás el destino tenía otros planes para ellos. Las razones por las cuales una relación, potencialmente romántica, no se materializa son múltiples y complejas. En el caso de Kan y Demet podríamos especular sobre la presión mediática, la necesidad de proteger su privacidad, o simplemente la evolución natural de una relación. Lo que sí es cierto es que la historia de Kanyaman y Demet Özdemir nos dejó una hermosa lección: la magia de la televisión, la capacidad de conectar con el público y la importancia de la química entre dos actores. Y aunque no hayan terminado juntos, su legado en Erkenzicus perdura. Y los fans, como siempre, seguirán soñando y recordando con cariño esa relación especial que existió entre ellos. La serie nos regaló una historia de amor que, aunque no se concretara fuera de la ficción, sigue resonando en la memoria de los espectadores. La química entre los actores, la conexión emocional que lograron establecer con el público, y la magia de la narrativa, son elementos que contribuyeron al éxito rotundo de la serie. Después de la serie, ambos siguieron caminos diferentes. Kanyaman continuó su exitosa carrera como actor, participando en series como By Jane y Sandokan, además de conquistar el mercado internacional. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, y consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Es interesante observar cómo ambos actores han sabido mantener su éxito y adaptarse a los nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Kanyaman está en pareja y Demet se casó, aunque luego se divorció. Pero a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Y eso es lo que importa. El hecho de que, a pesar de los cambios en sus vidas personales, el cariño y el respeto mutuo persistan, es un testimonio de la madurez y la profesionalidad de ambos. Y bueno, ¿qué les pareció este recorrido por la historia de Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzicus? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Es importante recordar que el debate y la discusión entre los fans son parte integral del encanto de las novelas turcas. Las opiniones, las teorías y las interpretaciones enriquecen la experiencia y mantienen viva la conversación sobre estas historias. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque, como siempre, seguiremos explorando el fascinante mundo de las novelas turcas. La comunidad de fans de las novelas turcas es enorme y cada vez más activa.
El compartir contenido, el suscribirse a los canales y activar las notificaciones, es fundamental para mantenernos conectados y actualizados sobre este apasionante mundo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. *** profundizando en la conexión, análisis detallado de Erkencicus y la relación Can-Demet ***. Volvamos a sumergirnos en el universo de Erkencicus y la misteriosa conexión entre Can-Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos explorado las declaraciones y los gestos que alimentaron los rumores de una posible relación romántica. Ahora profundicemos en el análisis de la serie, la dinámica entre los actores y el impacto en los fans. *** El fenómeno Erkencicus, un éxito sin precedentes ***. Erkencicus no fue simplemente una serie más, fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el creativo mundo de la publicidad, y Can, el fotógrafo de espíritu libre que la cautiva, resonó con el público a nivel global. ¿Qué hizo a Erkencicus tan especial? ***, la trama atractiva ***, la historia de amor, llena de malentendidos, intrigas familiares y momentos románticos, mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer episodio. La combinación de comedia, drama y romance fue clave para el éxito. ***, los personajes carismáticos Sanem y Can, con sus personalidades contrastantes pero complementarias, se convirtieron en íconos. La autenticidad de Demet Özdemir y el atractivo físico y el encanto de Can-Yaman conquistaron los corazones de la audiencia. La química innegable la conexión entre Can y Demet en la pantalla fue el ingrediente secreto. Sus miradas, sus gestos, sus risas y sus diálogos parecían genuinos, lo que convenció al público de que eran una pareja real. La producción impecable la serie se destacó por su fotografía, su ambientación y su vestuario. La atmósfera vibrante y colorida de Estambul, la ciudad donde se desarrolla la historia, transportó a los espectadores a un mundo de ensueño. Análisis de la dinámica Can-Demet en el set ***. Más allá de la ficción, la dinámica entre Can-Yaman y Demet Özdemir en el set fue objeto de fascinación. ¿Cómo era su relación detrás de las cámaras? ¿Cómo se reflejaba esa conexión en sus interpretaciones? El profesionalismo ambos actores eran conocidos por su profesionalismo y dedicación al trabajo. Se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos y por crear personajes creíbles y convincentes. La complicidad la complicidad entre ellos era evidente. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y parecían disfrutar de la compañía del otro. Esto se traducía en una mayor fluidez y naturalidad en sus escenas. La energía positiva la atmósfera en el set era aparentemente positiva y relajada. Can y Demet compartían una energía contagiosa que se transmitía al resto del equipo. Esto facilitaba el trabajo y contribuía a la creación de escenas memorables. El apoyo mutuo en momentos clave, como en escenas difíciles o en momentos de tensión, Can y Demet se apoyaban mutuamente. Esta actitud solidaria fortalecía su vínculo y les permitía afrontar los desafíos de la producción. El impacto en los fans, el poder del shipping, La relación entre Can-Yaman y Demet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó un fuerte shipping entre los fans. ¿Qué significa esto y por qué fue tan relevante? El shipping, y su significado el shipping, es el deseo de que dos personajes estén juntos. Los fans crean contenido para expresar su apoyo y su entusiasmo por una pareja. El poder de la conexión la conexión entre Can y Demet era tan fuerte que inspiró a los fans a shippearlos. Creían que eran la pareja perfecta y querían que su amor trascendiera la ficción. La creación de una comunidad el shipping, unió a los fans de Erkencicus en una comunidad global. Compartían sus opiniones, sus teorías y sus creaciones, creando un espacio de encuentro y de intercambio. La esperanza persistente a pesar de que Can y Demet nunca confirmaron una relación, los fans siguieron shippeándolos.
La esperanza de que algún día estuvieran juntos persistió en muchos corazones. Declaraciones clave, un análisis profundo ***. Volvamos a las declaraciones de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Qué nos revelan estas palabras sobre su relación? Las palabras de Can ***. Demet es una persona maravillosa, esta declaración es una muestra de respeto y admiración. Can destaca las cualidades de Demet como persona, lo cual sugiere que su relación iba más allá de lo profesional. Trabajar con Demet es un placer, esta afirmación refuerza la idea de una buena relación laboral. Can elogia el profesionalismo de Demet y su actitud positiva. Las palabras de Demet Demet también habló sobre Can con cariño y admiración. Destacó su profesionalismo, su generosidad y su buen humor. Sus declaraciones, al igual que las de Can, sugieren una conexión especial y un respeto mutuo. Gestos que hablaron por sí solos, el lenguaje corporal Más allá de las palabras, el lenguaje corporal de Can y Demet reveló mucho sobre su relación. ¿Qué gestos demostraron su complicidad? Las miradas las miradas cómplices y llenas de cariño eran frecuentes en las entrevistas y eventos promocionales. Las risas compartían muchas risas y momentos de diversión, lo cual indica una buena química y una conexión especial. Los abrazos y contacto físico se mostraban cercanos y afectuosos, lo cual sugiere una confianza y un cariño mutuo. Los mensajes en redes sociales intercambiaban mensajes, fotos y emojis que dejaban entrever una complicidad especial. Porque nunca confirmaron la relación. Posibles razones Si la conexión entre Can y Demet era tan fuerte, porque nunca confirmaron una relación sentimental. Existen varias posibles razones. Presión mediática La fama y el éxito de Erkenci generaron una gran presión mediática. Proteger su privacidad era una prioridad para ambos. Profesionalismo mantener su relación en privado les permitía concentrarse en su trabajo y evitar distracciones. Amistad es posible que fueran muy buenos amigos y que no quisieran arriesgar su amistad. Destino quizás el destino tenía otros planes para ellos. Las circunstancias de la vida a veces impiden que las relaciones se materialicen. El legado de Erkenci y la conexión Can-Demet A pesar de que Can y Demet no confirmaron una relación romántica, su legado en Erkenci perdura. ¿Qué nos dejó esta historia? La magia de la televisión Erkenci nos demostró el poder de la televisión para conectar con el público y generar emociones. La química entre los actores La química entre Can y Demet fue fundamental para el éxito de la serie. Su conexión en la pantalla fue innegable. La importancia del shipping, el shipping, nos demostró el poder de los fans para crear comunidades y expresar su pasión por las historias que aman. Una hermosa lección La historia de Can y Demet nos dejó una hermosa lección, la importancia de la amistad, el respeto y la admiración mutua. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir ¿Qué ha sido de Can Yaman y Demet Özdemir después de Erkenci? Can Yaman continuó su exitosa carrera como actor, participando en series como By Jane, Sandokan y conquistando el mercado internacional. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir, Anfara y consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Vidas sentimentales ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman está en pareja y Demet se casó, aunque luego se divorció. Cariño y respeto a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Conclusión, un final abierto y un recuerdo imperecedero
La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir en Erkenci Kuş es un ejemplo de la magia que puede surgir en la televisión. Su química, su talento y su conexión con el público crearon un fenómeno que perdura hasta hoy. Aunque su relación fuera de las cámaras no se concretara, su legado en la serie es imperecedero. Los fans seguirán soñando y recordando con cariño esa relación especial que existió entre ellos. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué opinas tú? ¿Crees que realmente hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es tu escena favorita de Erkenci Kuş? Deja tus comentarios y comparte tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.